Según la mitología griega, fue Prometeo, el poderoso titán, quien le dio a la humanidad el regalo del fuego y le enseñó a utilizarlo. Poseer el control del fuego marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Se inició un desarrollo que en la Edad de Piedra dio lugar a innovadores inventos y logros. Estos son los orígenes de la civilización moderna. África está considerada como la cuna de la humanidad. En el este del continente se encuentra la actual Tanzania. Fue aquí, hace unos 2 millones de años, donde empezó la fascinante historia de la civilización. Sus orígenes no se sitúan lejos del cráter del Ngorongoro, en la garganta de Olduvai, en el este del Gran Valle del Rift. Con 50 kilómetros de longitud, el cañón esconde algunas de las huellas más antiguas del desarrollo humano. De hecho, los hallazgos prehistóricos realizados aquí han hecho mundialmente famosa la garganta de Olduvai. Los descubrimientos fueron posibles gracias a la erosión que, a lo largo de cientos de miles de años, expuso antiguas capas de roca. Son como una ventana al pasado. La garganta de Olduvai ha sido siempre un imán para paleoarqueólogos de todo el mundo. La expedición actual la llevan a cabo científicos procedentes del Reino Unido. A la cabeza del proyecto está Ignacio de la Torre, un arqueólogo del prestigioso University College de Londres. Junto a su equipo, espera obtener un mayor conocimiento del mundo de los seres humanos prehistóricos. De la Torre está siguiendo unos pasos muy importantes. Los hallazgos de muchos reputados investigadores en la garganta de Olduvai, que marcaron un antes y un después en el estudio de la humanidad. Uno de los más famosos fue el descubrimiento del Homo habilis. El Homo habilis es el primer representante de la especie a la que llamamos ser humano. Él fue el primer homínido o primer humano en usar sencillas herramientas de piedra para cortar. Las más antiguas, llamadas lascas, tienen unos 2 millones de años. Pero la aparición de su descendiente, el Homo erectus, marcó una fase totalmente nueva en el desarrollo humano. El Homo erectus inventó el bifaz, una herramienta superior a la lasca. Aún hay innumerables muestras enterradas en la garganta de Olduvai. Son la prueba de que los primeros humanos eran bastante inteligentes. Crear un bifaz a partir de una piedra sin forma requería habilidad e imaginación. La primera diferencia entre las herramientas de los animales y la de los humanos es que los animales no suelen hacerlas, las utilizan. Los humanos, sin embargo, las hacen, elaboran esas herramientas. Además, en el ejemplo de este bifaz, se ve que tiene una forma clara de punta. Hay un patrón mental, una intención de los humanos para crear esta forma concreta para después utilizarla. Es muy poco habitual encontrar algo así en el reino animal, aparte de los humanos, claro. El bifaz marcó un salto significativo en la historia de la civilización. Los investigadores le dan más importancia que a la invención de la máquina de vapor o el ordenador. El bifaz es una herramienta fascinante. Se ha encontrado en muchas partes del mundo a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Los primeros bifaces datan de hace 1,6 o incluso 1,7 millones de años, hechos por, digamos, los primeros ejemplos de Homo erectus. Pero también los encontramos a lo largo de un periodo mucho mayor que 1 millón de años. Incluso los neandertales fabricaban regularmente bifaces y se encuentran en casi todo el mundo antiguo. Esta navaja suiza de la Edad de Piedra era una herramienta multifuncional. Podía utilizarse para raspar pieles y cáscaras, romper huesos, hacer agujeros, quitar cortezas y desenterrar raíces.
Sin embargo, lo más importante es que el borde afilado podía utilizarse para separar la carne de los esqueletos de los animales, algo que el Homo erectus no podía hacer con los dientes. Gracias al bifaz, los primeros humanos pudieron complementar su dieta vegetariana con más y más carne. Eso significaba que también consumían más proteínas valiosas. Las consecuencias de aquel primer momento mágico de la Edad de Piedra fueron muy importantes. Además del crecimiento del músculo y otros muchos efectos, el incremento del consumo de carne también conllevó un marcado aumento del cerebro que, por supuesto, hizo al ser humano capaz de conseguir nuevos logros. Con el tiempo, el alto consumo de carne hizo que el cerebro de los primeros humanos aumentara de tamaño, de 640 a 900 centímetros cúbicos. Al mismo tiempo, su capacidad mental también aumentó, allanando lentamente el camino para el siguiente paso importante hacia la civilización. Estaba originado por rayos, impactos de meteoritos y erupciones volcánicas, las formas naturales del fuego en la Tierra. Su inmenso poder aterrorizaba no solo a los animales, también a los primeros humanos. Pero en algún momento, quizás hace 1 millón de años, la curiosidad humana prevaleció sobre el miedo a aquellos peligros mortales. El Homo erectus reconoció el inestimable valor de las llamas y las aprovechó. Los humanos habían controlado el fuego. Aquel control lo cambió todo. Catapultó el desarrollo humano hacia una dimensión totalmente nueva. Los primeros humanos aprendieron a preservar el fuego. Aquella llama dio luz y calor a la noche africana. Mantenía alejados a los insectos y ahuyentaba a los animales salvajes que, hasta entonces, habían sido los peores enemigos del Homo erectus. Los restos de una de las hogueras más antiguas hechas por los humanos tienen unos 780.000 años. Varias características lo distinguen de los lugares donde el fuego ocurría de manera natural. La disposición de las piedras ennegrecidas y los restos de comida carbonizada, como semillas y huesos de animales descubiertos cerca, son prueba de que el Homo erectus había dominado el arte de crear fuego. También fue el primer homínido en asar su comida sobre las llamas. Eso tenía la ventaja de acabar con cualquier microbio dañino. Es más, hervir o asar la comida hacía que fuera mucho más fácil de digerir. Creo que es evidente. Si has ido de acampada en invierno y la comida está congelada, si intentas darle un bocado a la carne congelada, te romperías los dientes. No es posible. Y si vives en un lugar frío como el norte de Europa, necesitas encontrar la manera de descongelar la comida. Eso por un lado, para poder comértela, la tienes que descongelar. La otra cuestión es que cocinarla te da una ventaja. Hace que la comida se digiera mejor. Hace que tu cuerpo pueda procesar las calorías y los nutrientes de manera más efectiva. Y por tanto es un requisito para la vida y además hace que nuestra fisiología funcione mucho mejor. La comida cocinada también reduce la cantidad de energía necesaria para la digestión, dejando más disponible para que la utilice el cerebro. A lo largo de varios cientos de miles de años, su volumen aumentó hasta los 1000 centímetros cúbicos, llegando casi al mismo tamaño que el de un humano moderno. Pero las hogueras también tenían otro objetivo importante. Se convirtieron en puntos de encuentro fijos para la comunidad. Probablemente fueron los lugares donde se forjaron los primeros vínculos interpersonales, con gestos, expresiones faciales, e incluso puede que con las primeras formas de lenguaje.
Debemos asumir que las hogueras y las fogatas también eran focos sociales. Era donde la gente cocinaba, charlaba y se reunía. Y seguramente fue donde se desarrolló el lenguaje. Puede que la gente contara historias, hablara de los acontecimientos del día e intercambiaran experiencias. Y no hay duda de que sus historias originaron los primeros mitos. Creo que la hoguera tuvo una importancia fundamental como epicentro de la vida humana. Pero pese a su control del fuego, a la humanidad aún le quedaba mucho para poder generarlo sistemáticamente. Hace solo unos 40.000 años que la humanidad adquirió las técnicas que le permitieron crear una llama mediante varias formas de fricción. Hace 1 millón de años, el Homo erectus salió de África. Primero, pobló toda Eurasia. Mucho después, sus descendientes llegaron hasta Australia y América del Norte y del Sur. Hace unos 600.000 años, el Homo erectus llegó a Europa Central, que entonces estaba pasando por un periodo interglacial con temperaturas medias unos grados por encima de los niveles actuales. Seguramente llegó atraído por perspectiva de buena caza. Esto lo evidencia el sensacional descubrimiento en Schöningen, Alemania, de lanzas que datan de hace 300.000 años. Se cree que son las armas más antiguas de la historia humana. El lugar del hallazgo está en Baja Sajonia, no muy lejos de la antigua frontera interalemana. Cerca de allí se ha construido un moderno centro de investigación para alojar las valiosas reliquias del Paleolítico. Las lanzas halladas en Schöningen han cambiado radicalmente nuestra visión de la evolución humana. Los científicos habían considerado a los descendientes europeos del Homo erectus, el Homo heidelbergensis, bastante subdesarrollado. Pero aquel hallazgo lo refutaba. Las lanzas eran testimonio de la inteligencia y habilidad de sus creadores. Porque las armas de caza técnicamente son una obra maestra. Están hechas de madera de pino o pícea, elástica y robusta. El centro de gravedad de cada lanza se sitúa en el tercio frontal, lo que le da mejores características de vuelo. Cada lanza estaba afilada no en medio del asta, sino en el borde, donde la madera es particularmente dura. El Homo heidelbergensis sabía exactamente lo que se necesitaba para producir una herramienta de caza perfecta. Esto también se confirmó gracias a unos experimentos con reconstrucciones exactas. Las lanzas prehistóricas podían volar hasta 70 metros. Cada año, los investigadores descubren reliquias que tienen más de 300.000 años. En Schöningen, la civilización humana está adquiriendo contornos diferentes por primera vez. Los científicos también han encontrado grandes cantidades de huesos de animales en la capa de tierra donde se descubrieron las lanzas, cerca de la orilla de un antiguo lago. Esos restos proporcionan una visión de la antigua biodiversidad de la región, pero también revelan mucho más. Los huesos permiten a los científicos determinar qué animales prefería cazar el ser humano de la Edad de Piedra. El Homo heidelbergensis también cazaba elefantes, rinocerontes, osos y tigres de dientes de sable. Pero los caballos salvajes eran sus presas favoritas. Hasta ahora, los investigadores han descubierto más de 10.000 huesos de caballo. Un volumen muy alto que indica que, en aquella época, Baja Sajonia albergaba un gran número de caballos salvajes. Dada la cantidad de huesos descubiertos aquí, los arqueólogos creen que las incursiones de caza del Homo heidelbergensis en Schöningen produjeron al menos 2 toneladas de carne. Las marcas en los huesos indican que cortaban a los animales en pedazos allí mismo. Esas marcas se hicieron al separar la carne con un instrumento cortante de piedra. Probablemente, los caballos salvajes iban habitualmente al lago a beber. Los cazadores lo sabían y los esperaban allí.
Sin embargo, unas buenas armas no garantizaban una buena caza. También dependía de lo bien que trabajaran los cazadores en equipo, cosa que, a su vez, implicaba que debían comunicarse entre ellos. Gracias a Schöningen sabemos que el Homo heidelbergensis lo hacía con éxito. Sus capacidades estaban mucho más cerca de las del ser humano moderno de lo que sospechábamos. Debía ser una actividad grupal coordinada que requería mucha planificación, mucha comunicación y, sin duda, términos para cosas como caballo, lanza, matar, carne, comer, cocinar. Muchas podían comunicarse con gestos, pero independientemente de si eran palabras, gestos o expresiones faciales, de alguna manera era posible comunicar esas ideas concretas. Eso de por sí es simbolismo, y es posible hablar de ello ahora, en el pasado y también en el futuro. El ser humano de la Edad de Piedra no solo era buen comunicador, también era un habilidoso constructor de casas. En el norte de Turingia, en Alemania, los arqueólogos descubrieron los restos de un pequeño campamento con cabañas redondas, herramientas y hogueras. El hallazgo mostraba una forma de vida en la era paleolítica totalmente diferente. La imagen que tenemos del ser humano de la Edad de Piedra, viviendo principalmente en cuevas o en refugios de piedra llamados abrigos, surge del hecho de que los diferentes descubrimientos de hace decenas de miles de años se han conservado mejor ahí. En campo abierto, esos descubrimientos y sus reliquias fueron destruidas por la erosión. Así que, aunque sabemos que la gente de la Edad de Piedra utilizaba cuevas y abrigos, debemos asumir que también construyeron cabañas en zonas abiertas y vivieron en aquellas moradas extremadamente sencillas. Eso también es aplicable al hombre de Neandertal. Descendiente del Homo heidelbergensis, apareció en el escenario del mundo hace unos 300.000 años y se distribuyó por muchos países de la actual Europa y Oriente Próximo. Genéticamente, el neandertal era muy superior a su predecesor. De hecho, su genoma difiere del ser humano moderno en un mero 0,2%. En 1989, unos investigadores en Israel hicieron un descubrimiento sensacional. Hallaron un cráneo neandertal que contenía un hueso muy especial, el hioides, o hueso de la lengua, que sujeta la lengua en la parte de atrás de la boca. Anatómicamente, el hueso de la lengua es el prerequisito clave para uno de los dones más importantes de la humanidad, la capacidad de hablar. Pero el habla solo es posible gracias a la interacción entre anatomía, capacidad mental y la existencia de un gen especial, el FOXP2, mejor conocido como el gen del lenguaje. El descubrimiento del hueso hioides en el neandertal sugiere que ya dominaba una forma simple de lenguaje. En mi opinión, el habla era importante, pero no en el sentido de Goethe o Shakespeare. Creo que era una forma, digamos, mucho más rudimentaria de comunicación verbal, combinada con gestos y otros tipos de comunicación a través del contacto visual u otros tipos de expresión como el contacto físico. Tocando a la gente también puedes expresar mucha información. Así que tenían una comunicación muy desarrollada. Tenían una forma de lenguaje, probablemente distinta al lenguaje verbal que tenemos hoy en día. ¿Cómo hablaban los neandertales o qué decían? Sigue siendo un misterio. Pero quizá haya una conexión entre su culto a los muertos y su lenguaje. Los investigadores saben que los neandertales creaban tumbas y llevaban a cabo rituales. El primer entierro conocido de un ser humano tuvo lugar en Francia. El viejo de la Chapelle tenía unos 50 años cuando murió y fue enterrado solo. Puede que el bifaz hallado junto a los restos formara parte del ajuar funerario, pero también podría estar relacionado con un ritual en el que la carne de la persona fallecida se separaba de sus huesos. No lejos de la Chapelle, en la ciudad francesa de La Ferracie, se encuentra el lugar de enterramiento más grande de la época de los neandertales.
También está considerado el cementerio más antiguo de la historia de la humanidad. Los neandertales enterraron a 7 personas en él hace unos 50.000 años. Para los investigadores, este yacimiento es una prueba clara de que los primeros humanos no dejaban a sus muertos en un hoyo en el suelo. El descubrimiento demostró que se tomaban el trabajo de construir una tumba para enterrar a los fallecidos con dignidad. En la Ferrasí hay enterrados un hombre, una mujer y 5 niños. Los restos del hombre indican una complexión fuerte, pero la mandíbula es especialmente informativa. Los investigadores encontraron pruebas de abscesos y dientes dañados. Puede que esa inflamación provocara su muerte. Sobre su lugar de descanso había un bloque de piedra que se había trabajado. Una especie de lápida, quizás. Incluso antes del Homo sapiens, parece que los neandertales habían desarrollado una noción del más allá. Si un niño moría, o una madre o un padre, no hay duda de que los neandertales sentían esa pérdida. Y en los casos en los que los restos se colocaban en un hoyo y se cubrían, creo que era un entierro deliberado. Esto aún se debate, pero mi opinión es que los neandertales tenían un concepto del más allá, aunque no fuera tan complicado como los que tenemos ahora. Creo que hay pruebas arqueológicas que demuestran que había algún tipo de, digamos, creencias protorreligiosas sobre lo que pasaba cuando una persona moría. Y creo que los neandertales tenían ese tipo de ideas. Mientras los neandertales poblaban grandes zonas de Europa, en el este de África, hace unos 200.000 años, otro tipo de homínido estaba emergiendo, el Homo sapiens. Anatómicamente, el Homo sapiens es un humano moderno. La palabra sapiens significa sabio. Más aún que sus antepasados, este humano moderno se movía por el deseo de partir hacia nuevos horizontes. El futuro le pertenecía, gracias a su inventiva y su curiosidad insaciable. El Homo sapiens era alto y delgado, con brazos y piernas largos. Debido a esas características físicas, era extremadamente sensible al frío, un inconveniente que compensó con logros únicos. Todo un éxito de la evolución. Hace unos 100.000 años, el Homo sapiens dejó su África natal, presumiblemente como sus antepasados, en busca de un nuevo hábitat. Durante decenas de miles de años, se distribuyó por todo el globo. El ser humano moderno había llegado para quedarse para siempre. La creatividad del Homo sapiens era insuperable. También consiguió adaptarse a las condiciones naturales mejor que todos los homínidos anteriores. Los periodos fríos en Europa, por ejemplo, eran fatales, pero el Homo sapiens pudo hacer frente a ese entorno y fue increíblemente creativo. Hace solo en torno a 40.000 años, durante la última edad de hielo de la historia, que el Homo sapiens llegó a Europa. Mientras que los neandertales sufrieron mucho por el frío extremo, el Homo sapiens se adaptó con éxito al desafío y emergió como vencedor de la evolución. Desarrolló estrategias que le permitieron sobrevivir en un entorno inhóspito. Y también inventó algo totalmente nuevo: el arte. Utilizando sofisticadas técnicas, los artistas de la Edad de Hielo hicieron sus dibujos en las paredes de las cuevas. Conseguían sus materiales de pintura del carbón, el ocre o sustancias de las plantas. No dibujaron a ningún humano. Solo las diferentes manos en negativo, como firmas personales, revelan la presencia humana. En las profundidades de las cuevas se crearon pinturas murales de efecto mágico. Los temas se repetían una y otra vez. Se pintaban grandes animales salvajes, ciervos enormes, rinocerontes lanudos y, sobre todo, caballos salvajes.
El Homo sapiens pudo retratar a esos animales de modo tan realista porque había tenido experiencias personales con ellos. Eran las criaturas que cazaba, descuartizaba y asaba sobre una hoguera. Puede que esos dibujos fueran una forma de agradecimiento por los regalos de la naturaleza, mensajes a los animales que los Homo sapiens veneraban como divinidades. Es auténtico arte mundano, que básicamente retrata el entorno en el que vivían los primeros humanos. Los animales que cazaban, que encontraban en la naturaleza, eran pintados en movimiento y a veces en perspectiva, y con tal dinamismo y riqueza de color que tenemos que hablar en términos de arte mundano. Y como norma, esos trabajos se hacían en la parte trasera de las cuevas, así que no podía pintarse con la luz solar. Imaginemos ir al fondo de una cueva con una antorcha. La luz oscilante de la antorcha hace que las pinturas parezcan casi una película, y los animales casi parecen animados. Y es obvio que solo podía haber motivos rituales y culturales tras esos dibujos. Algunos investigadores están convencidos de que una cueva como esta, con esas pinturas, debía ser un lugar espiritual. Creen que las cuevas se usaban para celebrar ceremonias de iniciación donde, como en los pueblos primitivos actuales, los jóvenes se preparaban ritualmente para su primera participación en una cacería. Pero solo podemos hacer conjeturas sobre el objetivo exacto de tales cuevas. No hay duda de que la famosa escultura del hombre león tenía una finalidad cultural. Tiene unos 40.000 años. La Venus de Ole Fels, con sus amplias proporciones, es de una época similar. La figurita es la primera representación de un ser humano. Los dos objetos están considerados como las esculturas más antiguas de la historia humana. Pero los Homo sapiens también inmortalizaron caballos, aves acuáticas y mamuts en sus obras de arte. Las esculturas cuentan la historia del mundo animal prehistórico en Alemania. Todas proceden de cuevas en el Jura de Suabia, la ciudadela del arte de la Edad de Hielo. La famosa Venus de Willendorf es unos 10.000 años más joven. Se cree que representa un símbolo de la fertilidad. Al parecer, durante la última edad de hielo, las figuras de Venus se pusieron de moda. Se han encontrado por toda Europa. Puede que estuvieran destinadas a venerar a las divinidades maternales responsables del crecimiento y la reproducción. Pero los humanos no solo hicieron arte durante la fase del clima extremo. También inventaron la aguja de coser, un gran avance tecnológico y una de las armas más importantes en la lucha contra el frío. La aguja permitió a los humanos sellar mejor su ropa contra el frío. También permitió que se trabajaran más fácilmente las pieles y el cuero. Cuando llegó una nueva edad de hielo hace unos 25.000 años, los humanos ya estaban perfectamente equipados para hacerle frente. El brillante invento de la aguja también les permitió adentrarse en regiones que antes eran inaccesibles por el clima. Así, el Homo sapiens superó una barrera natural. Y todo gracias únicamente a su creatividad y a su deseo de mejorar sus condiciones de vida. A primera vista, la aguja de coser puede parecer insignificante, pero sigue siendo uno de los grandes logros de la Edad de Piedra. En los humanos modernos de la Edad de Hielo encontramos agujas a menudo. Yo he estado en muchos yacimientos neandertales y nunca hemos encontrado agujas con agujeros. Así que parece que los neandertales debían cubrirse con pieles curtidas para mantener el calor. Pero los humanos modernos cosían su ropa como los esquimales, por ejemplo. Y no hay duda de que tener ropas bien cosidas te hace la vida mucho más fácil si vives en un lugar frío. Hace en torno a 20.000 años, el Homo sapiens creó otro invento brillante:
el propulsor de lanza o atlátel. El final de la lanza estaba unido a un gancho conectado a un agarre de madera. El ser humano de la Edad de Hielo usaba un atlátel para cazar. Le permitía matar a animales grandes y rápidos desde una distancia segura. Las pruebas han demostrado que las lanzas arrojadas con un atlátel podían cubrir distancias de hasta 180 metros. Una vez has dominado el uso de un atlátel, en primer lugar, la velocidad de la lanza es totalmente diferente. Un atlátel también mejora la precisión y aumenta el poder penetrante de la lanza. El brazo que lanza junto con el atlátel funciona como una palanca, permitiendo que puedan alcanzarse grandes distancias, algo muy importante para la caza. La última edad de hielo terminó hace 12.000 años. La fuerza del Sol aumentó notablemente y las capas de hielo se derritieron. El planeta glacial estaba a las puertas de un despertar de la primavera global. Había llegado la edad dorada de un periodo interglaciar. En aquella época tuvo lugar una revolución en el creciente fértil que cambió el mundo para siempre. En la actual Anatolia se levantó Göbekli Tepe, la primera construcción monumental de la historia de la humanidad. El lugar, construido en piedra, es un santuario religioso. Una técnica digital permite reconstruir un modelo tridimensional a partir de fotografías. Gracias a esta técnica, podemos ver las enormes dimensiones del complejo. Su construcción debió ser un reto enorme. Una tarea de tal naturaleza habría sido inconcebible sin una planificación, artesanos especializados y una logística eficiente. Sin embargo, lo más increíble de todo es el hecho de que Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores, así que debía ser un santuario para los cazadores. Cosa que también nos indican las altas columnas en forma de T. No tienen ninguna función arquitectónica, son meros pilares decorativos adornados con bajorrelieves de animales. Göbekli Tepe es un yacimiento fabuloso porque lo más curioso es que está justo en el cambio entre las sociedades agrícolas y los muchos cientos, miles e incluso millones de años de la existencia de los cazadores-recolectores. Y justo en ese momento, cuando la agricultura estaba empezando, nos encontramos con una situación en la que grandes grupos de personas se juntaron y construyeron un monumento enorme con pilares en forma de T con muchas toneladas de peso. Y es imposible que lo hicieran sin una enorme mano de obra, con un objetivo común y un sistema ideológico compartido. Y eso es algo que no tenemos en todos los milenios previos. Es un yacimiento increíblemente importante. Los investigadores suponen que los cazadores y recolectores acudían juntos a Göbekli Tepe para celebrar importantes rituales, con carne asada y seguramente, como indican algunos descubrimientos, hasta cerveza. La religión y la celebración han estado unidas desde la Edad de Piedra. Pero asegurarse de que todos los asistentes estuvieran atendidos implicaba emprender nuevos caminos. Y eso es justo lo que pasó. La región que rodea Göbekli Tepe es uno de los primeros lugares donde el Homo sapiens domesticó plantas, se inició en la agricultura y se volvió sedentario. Lo más emocionante de Göbekli Tepe es la probabilidad de que los festivales religiosos marcaran el inicio de ese desarrollo. Antes de que esos grupos grandes se juntaran de manera permanente, ya habían compartido rituales y festivales. De hecho, fue gracias a eso por lo que otros asentamientos más grandes emergieron después. Así que el sedentarismo empezó a través de la celebración. Hace 12.000 años, aquello fue equivalente a una revolución, porque cambió a la humanidad más que cualquier otra transición. Después de millones de años vagando por el mundo como cazador-recolector nómada, el ser humano asentó toda su existencia sobre una base totalmente nueva. Al hacerlo, el Homo sapiens llevó a la civilización un paso más allá. Aprendió a construir viviendas fijas, ya que la agricultura implicaba quedarse permanentemente en el mismo lugar.
Fue entonces cuando se extendió el arte de la cerámica. Emergió una sociedad basada en la división del trabajo. La gente aprendió a especializarse. La revolución neolítica lo cambió todo. La domesticación del grano tuvo un papel clave en la mayor convulsión de la historia de la humanidad. En Sajonia-Anhalt, los científicos están explorando la fascinante cuestión de qué pasos siguió el ser humano de la Edad de Piedra para influir en la calidad de la cosecha de los diferentes granos que plantaba. Una comparación entre la cebada domesticada y la silvestre demostró que los primeros agricultores hacían selecciones concretas y solo plantaban las semillas de las espigas que una mutación había hecho especialmente estables. También buscaban espigas que tuvieran un gran número de semillas. La cebada silvestre tiene 2 filas, es decir, cada espiga tiene 2 filas de semillas. Una mutación extra en un solo gen transforma esas 2 filas en 6 filas. Así que teóricamente se desarrollan el triple de semillas en cada espiga, lo que produce una cosecha 3 veces mayor. Así que si alguien encuentra una espiga estable con el triple de semillas en un campo de cebada silvestre, no hay que ser muy listo para pensar, esta es la variante con la que quiero trabajar. Eso indica que los agricultores de la Edad de Piedra adoptaron un enfoque específico de la agricultura para aumentar la calidad y el rendimiento de sus cultivos. Ese enfoque se ha mantenido hasta nuestros días, pero se desarrolló hace 12.000 años en el sureste de Anatolia. La revolución neolítica tuvo lugar por separado en muchas partes del mundo, pero el término no debe tomarse al pie de la letra. Es erróneo usar el término revolución neolítica en el sentido de una convulsión repentina. Fue un proceso de decenas de miles de años durante el cual el ser humano se dedicó a la naturaleza y fue acumulando conocimiento sobre los animales y las plantas salvajes. Pero si hablamos del efecto de que el ser humano se volviera sedentario, de que alimentara al ganado, cultivara plantas y llevara una vida rural que caracteriza nuestra vida hoy en día, ese efecto sí que fue revolucionario. Este efecto también se refleja en el desarrollo de los asentamientos prehistóricos. Hace 9.500 años, el primer asentamiento importante de la historia del mundo se construyó en Çatalhöyük, a 300 kilómetros al oeste de Göbekli Tepe. En su apogeo, Çatalhöyük llegó a tener 2.500 habitantes. Çatalhöyük no tenía calles ni plazas. La vida al aire libre tenía lugar en las azoteas. La sociedad de Çatalhöyük era igualitaria. El asentamiento no tenía palacios ni templos, ni había plazas de mercado o talleres. Cada casa era autosostenible. Desde alojar al rebaño hasta fabricar herramientas, sus habitantes lo hacían todo por sí solos. Pero la gente de Çatalhöyük también tenía que lidiar con los típicos problemas de la civilización, como la eliminación de desechos y excrementos. En líneas generales, sin embargo, debían estar contentos con sus condiciones de vida. Después de todo, el asentamiento estuvo habitado durante 2000 años. La gente no solo vivía en sus casas de una habitación, también celebraban festivales rituales. Grandes pinturas murales de escenas de caza lo atestiguan. Probablemente tendrían como fin recordar ritos o cazas culturales. Los muertos también eran recordados. Se les enterraba directamente bajo el suelo de la vivienda, a salvo y seguros en el entorno familiar. Desde la perspectiva actual, el mundo de la Edad de Piedra de Çatalhöyük parece extraño, enigmático y remoto. Pero los investigadores ven las cosas de otra manera.
el desarrollo de asentamientos neolíticos como el de Çatalhöyük sentaron las bases de nuestro mundo moderno. Podríamos decir que, en cierto modo, aún somos neolíticos. Somos sedentarios. Vivimos en aldeas, pueblos o grandes ciudades. Vamos al supermercado a comprar la comida que necesitamos, comida que producen otros para nosotros, porque nosotros hemos asumido un papel específico en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. En el fondo, esa es la base de la vida neolítica. Obviamente se han añadido muchísimas cosas, pero las bases se establecieron hace miles de años. ¿Cómo la revolución neolítica llegó de Anatolia a Europa? Es una pregunta en la que los investigadores llevan tiempo centrados. La paleogenética sigue siendo una ciencia joven. Se centra en el estudio del material genético de los restos prehistóricos para determinar la relación entre individuos de grandes grupos. Los movimientos migratorios de la época prehistórica también pueden reconstruirse genéticamente. Con un complejo procedimiento, las muestras de ADN se extraen de los huesos antiguos. Si el ADN está intacto, el segundo paso es secuenciarlo. Con este método, los paleogenetistas han obtenido datos precisos de la edad de piedra que constituyen una contribución decisiva para responder a la pregunta de cuándo y cómo la revolución neolítica llegó a Europa. Descubrimos que hace unos 7.500 años tuvo lugar un importante cambio cultural en Europa, la transición de cazador-recolector a agricultor. Durante mucho tiempo se especuló si había sido un cambio cultural. ¿Fueron los cazadores locales los que tuvieron la idea de dedicarse a la agricultura y domesticar animales? ¿O fue una cuestión de inmigración, de gente que vino a Europa con su agricultura y sus animales domesticados? En los últimos años, los paleogenetistas han podido demostrar con bastante claridad que existió esa inmigración, que la gente vino a Europa desde Anatolia. Al cabo de unos pocos siglos, sustituyeron casi completamente a la población local. Trajeron la agricultura y los animales domesticados a Europa. Se instalaron y se extendieron. Básicamente, sentaron las bases de la civilización moderna. Como demuestran los análisis paleogenéticos, el asentamiento del continente europeo tuvo lugar a lo largo de varias olas migratorias. El primer pueblo de Anatolia llegó a Europa hace unos 40.000 años, mucho antes de que empezaran a llegar los agricultores. Aún eran cazadores-recolectores y vivían como los cazadores-recolectores europeos que encontraron. Algo que no cambió hasta la ola migratoria de hace 7.500 años. Entonces, dos culturas totalmente diferentes chocaron. Agricultores de Anatolia se encontraron cara a cara con cazadores europeos, pero no sabemos si esos encuentros fueron de naturaleza pacífica o violenta. Lo que sí sabemos es que hubo una fusión de esos dos grupos culturales en la que los migrantes de Anatolia prevalecieron sobre los cazadores europeos. Hacia el final del periodo neolítico, el 70% de los pueblos de Europa Central eran descendientes de agricultores. De ahí que, en Europa también, el futuro perteneciera a la cultura rural inmigrante. Cada ola migratoria iba acompañada de innovación. Agricultura, cría de ganado, agricultura forrajera, la rueda, la carreta, animales domesticados como los caballos, que fueron muy importantes para los siguientes desarrollos, la metalurgia en forma de bronce y hierro. Y todo llegó a través de redes de comercio y de la inmigración. Así que, sin esa inmigración, esa movilidad, hubiera sido imposible que la civilización en Europa se desarrollara como lo hizo. El último gran invento de la Edad de Piedra fue la fundición. Una de las minas de cobre más antiguas del mundo está situada en Bulgaria. Las galerías, que se cerraron hace mucho tiempo, marcan el inicio de una nueva era, la era de la metalurgia. La fundición juega un papel central en la historia de la humanidad. Básicamente estamos hablando de obtener metal de la roca. La fundición representa el cambio de un mundo puramente físico a uno químico.
Antes solo era posible cambiar la forma del material, pero ahora, gracias a la fundición, el ser humano podía darle una forma totalmente diferente. El prerequisito más importante para la fundición es que el fuego alcance una temperatura de al menos 1100 grados. El ser humano de la Edad de Piedra lo consiguió con la ayuda de las cerbatanas. El cobre fue el primer metal que trabajó el ser humano. Para ello, se machacaba el mineral y se derretía el metal que contenía. Había que estar horas soplando para mantener el fuego a la temperatura necesaria. Cuando el cobre podía separarse del mineral, era cuando terminaba el proceso de fundición. Los experimentos con los métodos de la Edad de Piedra subrayan cómo, al principio, debió ser muy difícil obtener cobre. Tras prueba y error, el ser humano de la Edad de Piedra adquirió la experiencia necesaria para producir el metal precioso. Incluso hoy en día, el cobre sigue siendo una de las materias primas más buscadas del mundo. De la obtención del cobre a la fundición del metal, solo hay un paso. Los herreros dominaron la técnica enseguida. La nueva tecnología puso fin a la Edad de Piedra y dio lugar a la Edad de los metales. Después, los humanos descubrieron el oro. Cuando hay oro, todo el mundo lo quiere, y lo hemos visto en todas las sociedades. Debe haber normas que regularicen quién tiene acceso al oro, cómo se produce, distribuye y cómo se retira de la circulación. Normalmente se saca de la circulación en los entierros, donde a menudo lo encontramos. Y es una manera de honrar a la gente o demostrar respeto por esas personas que solían tener una posición de poder. Cuando mueren se les entierra con esos materiales tan valiosos. Lo vemos una y otra vez en diferentes contextos. El tesoro de Varna, en Bulgaria, es el hallazgo de oro más espectacular de la historia. Data del quinto milenio antes de Cristo. Es único porque contiene más de 3000 objetos hechos de oro puro. El oro fue descubierto en una necrópolis en el noreste del país. El magnífico ajuar funerario tenía por objeto resaltar el estatus y el poder del muerto en el más allá. La tumba que contenía un esqueleto masculino causó sensación. Los lujosos accesorios subrayan cómo la metalurgia cambió la sociedad, creando ricos y pobres y especialistas. Casi todos los aspectos de la sociedad que nos rodea están caracterizados por herramientas de metal. No podríamos hacer ninguna de las cosas que hacemos sin controlar la producción de metal. Y como podemos imaginar, es evidente que hay una visión del trabajo muy sofisticada. No todo el mundo sabe hacer herramientas de metal, así que cualquier sociedad donde, por ejemplo, se produce hierro y bronce o se trabaja el oro, tiene especialistas para esas actividades. Y esa especialización es algo que no existía en las primeras sociedades y formó una base para las sociedades complejas, con sistemas económicos muy complejos, y con ellos la concentración de riqueza y poder. Fue la era de las civilizaciones avanzadas. En el siglo IV a.C., la primera metrópolis de la historia de la humanidad, Uruk, se construyó en Mesopotamia, en el actual Irak. Templos y palacios, barrios de artesanos, plazas de mercado y barracas se extendían por una zona de 5,5 kilómetros cuadrados. Se cree que aquí vivían 50.000 personas. En Uruk fue donde los humanos experimentaron por primera vez la vida urbana. También fue en esta megaciudad donde se desarrollaron los primeros escritos. El primer poema épico del mundo también se escribió en Uruk, la epopeya de Gilgamesh. Un sofisticado sistema comercial y administrativo dotó a la ciudad de poder y prosperidad. Los espléndidos edificios y los bienes lujosos fueron ampliando la brecha entre su élite y la mayoría de los habitantes. En Uruk, la desigualdad social experimentó una nueva dimensión. Como centro político y de poder económico o lugar sagrado.
como cuna de la burocracia, la arquitectura o la escritura, o como centro de arte y literatura, Uruk sentó las bases que después se aplicarían a todas las civilizaciones avanzadas. Cuando nos fijamos en el proceso de la civilización humana, en las diferentes áreas de la vida humana y de su desarrollo, el deseo incontenible del ser humano por crear y por ampliar horizontes destaca en todas partes. Y no importa cómo se establezcan los límites, ya sea la naturaleza, las condiciones de vida u otras comunidades hostiles, la voluntad de vencerlos es, en mi opinión, el motivo principal del esfuerzo humano y, por tanto, del camino hacia la civilización. Pronto surgieron otras ciudades impresionantes con espectaculares y avanzadas civilizaciones en Mesopotamia, Egipto y en otros países. Así, la historia de la humanidad conoció nuevos puntos de inflexión, con momentos mágicos más y menos importantes. Con el Homo sapiens, el desarrollo humano se aceleró. Se lograron inventos brillantes en intervalos cada vez más cortos. El incansable motor de los logros de la humanidad es el propio ser humano. Se ha propuesto asumir el señorío sobre la Tierra.